Hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13. Lucas capítulo 13. Todos hemos escuchado las noticias, hemos visto las noticias en el periódico. El viernes muchos sufrimos, ¿verdad?, las trabazones que se hicieron en toda esta zona por el accidente que hubo, ¿verdad?, aquí en el alto, aquí en la gasolinera Texaco, ahí en ese triangulito. Un accidente muy trágico, una rastra, ¿verdad?, un cabezal con rastra que estaba transportando maquinaria pesada, una retroexcavadora, según se ve en las fotos, estaba poniendo combustible y el motorista, no sé si por inexperiencia, por a saber, un lapsus, pero movió el camión sin arrancar el cabezal, ¿verdad? Entonces, como imagínense el peso que tenía ese, además del peso del propio vehículo, el peso de una retroexcavadora gigante que tenía encima, en esa bajadita que hay en la gasolinera, me imagino que agarró un gran impulso, ¿verdad? Y no lo pudo arrancar, no lo pudo detener, los frenos apagados no le agarraron. Y justo el camión le fue a impactar y se subió en un pickup que venía cargado de personas adultas y niños que venían de un entierro ahí del cementerio Santa Isabel, ¿verdad? Y hemos visto las imágenes que cómo ese camión se encaramó literalmente, ¿verdad? Se subió, aplastó totalmente el pickup y la gente quedó debajo. Según la última noticia que vi ayer, ya eran 16 muertos, ¿verdad? Entre ellos 5 niños. Un accidente, una situación trágica que hemos vivido bien de cerca, muchos de nosotros aquí como ciudad. Esta mañana estaba leyendo una noticia aquí de la prensa gráfica que dice esto, dice el señor González, de la familia González Moreno, dice Gilberto, dice, explica con voz quebrada que en el percance vial perdió a su esposa, su hija y una nieta de 8 años. Dice que este señor, este caballero de 45 años, dice que salieron rumbo al cementerio el viernes por la tarde para acompañar, fíjese, a los miembros de la iglesia, el Dios de justicia, a sepultar a un miembro de esa congregación que era muy querido. Y entonces dice que fueron al cementerio porque la hermana que había fallecido era alguien muy querida en la congregación, que 20 minutos antes de la tragedia había hablado con su esposa. Ahora, hermano, Jesús nos habla de estas cosas y quiero que leamos aquí en Lucas capítulo 13 del versículo 1 al versículo 9. Lucas capítulo 13 del versículo 1 al 9. Jesús nos habla de estas tragedias, de estos accidentes, de estas cosas, hermano. Y en realidad, hermanos, todos estamos expuestos, ¿verdad?, a cosas como estas. Nada ni nadie nos puede garantizar que un accidente, una tragedia nos pueda, dijéramos, sorprender en un momento dado en nuestra vida y partir y terminar así los días nuestros aquí en la tierra. Y Jesús nos dice aquí en Lucas capítulo 13, versículo 1 al versículo 9, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos, dice, 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató.
¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, hermanos, quisiera que meditáramos, ¿verdad?, con lo que Jesús nos enseña aquí, lo que hemos experimentado como aquí en nuestra propia ciudad en estos días, acerca de lo que es el significado de la vida. Y Alfa, precisamente, ya que tenemos a este grupo precioso que está con nosotros, que han estado Alfa, por eso Alfa tiene ese signo de interrogación, porque Alfa de lo que trata es de explicar el significado, ¿verdad?, de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué significa la vida que vivimos diariamente, que se nos da la oportunidad de vivirla? ¿Qué significa todo eso? Entonces, lo primero que creo que podemos meditar, hermanos, esta mañana, es que la vida es incierta, ¿verdad? La vida es incierta. Aunque usted compre un seguro de la mejor compañía, ¿verdad?, de aseguradora, y eso creo que es bueno, ¿verdad?, pensar en los que se van a quedar si nosotros nos vamos en un momento dado. Pero, hermanos, algo que debemos de tener claro y vivir cada día de esa manera es pensando y sabiendo que la vida es incierta. Nada nos garantiza que vamos a vivir 1 año más, 2 años más, o que vamos a llegar a los 80, ¿verdad?, a los 80 años. No hay nada que nos pueda garantizar tal cosa. No hay nada que pueda asegurarnos que no nos puede pasar nada hoy más tarde, o el día de mañana, o pasado mañana. No hay nada que nos diga que nosotros tenemos derecho a la vida. No hay nada que nos pueda garantizar tal cosa. La Biblia dice, y estos ejemplos nos muestran lo incierto de la vida, que la vida nuestra está sujeta a cualquier accidente. Nada nos puede garantizar una vida larga en la tierra. Por eso no podemos aferrarnos a la vida, hermano. No podemos vivir una vida aferrada a las cosas materiales. No podemos vivir una vida aferrada a nuestra propia familia. No podemos vivir una vida aferrada a nuestra casa, a nuestro carro, a las posesiones que tenemos. No podemos vivir una vida aferrada a nuestros negocios, a nuestras empresas, a nuestros trabajos, porque la vida es incierta y no podemos vivir, no debemos vivir de esa manera, ¿verdad? No deberíamos vivir de esa manera aferrada y a veces peleando por cosas como estas. Ni todo el armamento, todo el ejército más poderoso de un país puede garantizarle una vida larga a sus habitantes. Nuestra existencia aquí en la tierra es transitoria y en cualquier momento puede terminar. Amén, hermano. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que Dios, aunque eso es cierto, también debemos tener presente siempre que Dios tiene control de todas estas cosas. Dios tiene control. Como dice el Salmo 90 en el versículo 5, dice: los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es el ser humano. La vida humana es frágil, sumamente frágil, y está expuesta a terminar por el error de cualquier persona o por la maldad de cualquier persona. Nuestra vida puede terminar por el error de una persona que ni conocemos tan siquiera. Pareciera al ver estas cosas que la vida no vale nada, pareciera así al ver estas tragedias, pero
así como personas de escasos recursos que viajan en la cama de un camión, hermanos. Pero así también la persona que viaja en su helicóptero privado o aquel artista que viaja en su carro de carrera, todos están sujetos a sufrir accidentes, fallas mecánicas y están sujetos al error humano. La vida es frágil. No importa cuál sea nuestra condición social o nuestra condición de salud. Podemos tener una perfecta salud hoy, pero eso no garantiza que vamos a vivir mucho tiempo. Claro, debemos de cuidar nuestra salud, pero eso no es garantía que vamos a vivir muchos años más. Los accidentes suceden todos los días y todos podemos sufrir el efecto de eso. Es parte del mundo imperfecto en el que vivimos, producto del pecado, de la caída, ¿verdad? Vivimos en un mundo imperfecto, en un mundo caído, donde todos los días hay accidentes pequeños o accidentes muy grandes, como los que hemos mencionado. Espiritualmente hablando, vivimos en un mundo sombrío, en un mundo de sombras, donde la muerte acecha la vida del ser humano constantemente. Entonces Jesús, creo, hermano, nos quiere enseñar y recordar el verdadero significado de la vida, que no tenemos y no podemos tener control sobre ella, que la vida, hermanos, no es nuestra, que la vida no es nuestra, que la vida no es suya, la vida no es mía, la vida es prestada. Amén, hermano. No tenemos control sobre nuestra propia vida y no es cierto que podemos hacer lo que se nos antoje con nuestra vida, porque la vida no es nuestra, la vida no es suya, es un regalo, es un don, es algo que Dios nos ha dado, es algo prestado. La vida es prestada, por eso no debemos ser arrogantes acerca de la vida. Amén, hermano. Santiago, ¿verdad?, nos dice eso en el capítulo 4 de la carta de Santiago, versículos 13 y 14. Dice: vamos ahora, los que de ustedes dicen, hoy y mañana vamos a ir a tal ciudad y estaremos allá por un año y negociaremos y haremos, traficaremos y ganaremos y haremos comercio. Dice, cuando ustedes no saben lo que será mañana, ustedes no saben lo que va a ocurrir mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, nuestra vida, la vida no es nuestra, es prestada. La vida es incierta y debemos de vivir cada día con gratitud, aunque esté haciendo calor. ¿Verdad, hermano? Aunque estemos limitados en ciertas cosas, pero mientras vivimos y mientras existimos, mientras respiramos, mientras compartimos con nuestra familia, mientras podemos congregarnos, mientras podemos servir al Señor, mientras podemos trabajar, debemos tener una actitud de agradecimiento, de alabanza a Dios, porque nos presta la vida. La vida es prestada, no es nuestra, no tenemos control sobre ella. Pero hay una segunda cosa que si usted mira ahí el pasaje de Lucas 13, que el Señor Jesús nos está enseñando aquí acerca del significado de la vida. Y eso tiene que ver, dijéramos, con el aspecto del pecado, la vida y la culpa, o la vida y nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque el pensamiento de las personas en aquellos días era como es ahora. Ese pensamiento prevalece ahora también. Ellos pensaban que las gentes que habían muerto en esos accidentes, ¿verdad?, esas personas que el emperador romano había agarrado y las había descuartizado prácticamente y había sacado su sangre para mezclarla con sus sacrificios a sus dioses, o esas 18 personas que estaban ahí alrededor de la torre de Siloé, ¿verdad?, que repentinamente, no sabemos si fue un temblor o si fue cuando la estaban construyendo, pero la torre se vino abajo y cayó sobre esas 18 personas. Las 18 personas murieron instantáneamente.
O como el viernes, estas 16 personas, 5 de ellas niños que murieron instantáneamente cuando menos lo esperaban. Entonces el pensamiento de las personas era de que esas personas que habían muerto así, habían muerto de esa manera por un juicio de Dios, porque ellas eran más malas, dijéramos, porque ellas eran más pecadoras que los que estaban ahí escuchando a Jesús. Y Jesús les dice que, hermano, que eso no era así, que ellos no murieron de esa manera porque eran peores personas, porque eran más pecadores que otras personas. No, Jesús dice, no, esa muerte no fue de esa forma, porque esas personas estaban recibiendo un juicio directo de Dios, o porque eran más malas y tenían merecido morir de esa manera. Y Jesús dice, no es esa la razón. Ahora fíjense bien, hermanos, yo no dudaría, no negaría que han existido ocasiones en que han habido juicios particulares de Dios. Hay ocasiones donde hay juicios particulares para personas específicas de parte de Dios, ¿verdad? Hay casos así, pero dijéramos que eso es la minoría de situaciones. O también hay lo que le podemos llamar juicios naturales, ¿verdad? Juicios naturales, por ejemplo, una persona que se entrega al vicio, ¿verdad? Se entrega al vicio y entonces, entregándose al vicio, va a perder todas sus posesiones, va a empobrecerse, va a quedar sin hogar. Alguien que dijéramos fue un libertino y se entregó a la borrachera, perdió su carácter, lo perdió todo, y entonces como una consecuencia de su actuación, de su vida, recibe las consecuencias o el juicio natural, como le llaman a algunos, de su forma de vivir, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que por su manera descuidada de vivir pueden recibir las consecuencias, pero no estamos hablando de eso en estos casos. Esas personas, ¿qué tenían que ver con el motorista de esa rastra, verdad? Esas personas, ¿qué tenían que ver con que él no lo encendió? ¿Qué tenían que ver ellas? No tenían que ver nada. Esas personas no recibieron las consecuencias de sus actos, simplemente fueron víctimas del descuido o de la irresponsabilidad de la persona que iba conduciendo este otro vehículo. No estaban sufriendo consecuencias directas de sus actos. Entonces, hermano, Jesús está desvirtuando esta noción, ¿verdad?, equivocada, que es producto, hermanos, de enseñanzas religiosas moralistas, enseñanzas religiosas moralistas que se dan muchas veces en la iglesia, en las iglesias, que lleva al legalismo. Y entonces, que produce esas doctrinas o esas enseñanzas, producen personas que se consideran mejores que otras. Entonces es común, ¿verdad?, encontrarnos con personas que se sienten mejores personas que otras, que se comparan con otros y ellas mismas se sienten mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas que los demás. Pero eso es producto de un legalismo y de una enseñanza moralista, que era lo que la gente en Jerusalén había estado recibiendo a través de sus líderes religiosos, dijéramos así, de los fariseos y de todas las sectas religiosas que habían en aquel momento. Y entonces eso había formado en ellos este tipo de pensamientos. Y estaba implícito de decir, no, a nosotros no nos puede pasar algo así porque nosotros estamos bien con Dios. Pero ellos eran malas personas. Ellos están recibiendo como un juicio, como un castigo. Ellos pensaban que eran más pecadores que ellos mismos, los que habían muerto en la torre de Siloé. Pero ellos no murieron de esa forma catastrófica porque eran más pecadores que nosotros, hermano. Esas 16 personas que murieron el viernes aplastadas por ese vehículo, no murieron así porque eran más pecadoras que nosotros. Amén, hermano.
Jesús dice que lo mismo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. De hecho, como dice esta noticia de hoy en la mañana, habían ido a enterrar una hermana de esta congregación. Eran miembros, muchos de ellos quizás, de esta congregación, de esta iglesia. Habían estado en el cementerio cantando a Dios, quizás habían predicado la palabra. Pero sin embargo, le ocurrieron estas cosas porque lo mismo le puede pasar a ese vehículo o lo mismo le puede pasar a un bus de una iglesia, ¿verdad? Como lo hemos visto aquí en nuestro país también. Lo mismo le puede pasar al impío, un tipo de accidente así. Lo mismo le puede pasar al mejor hermano de nosotros. Eso es lo que Jesús está enseñando. Que estas cosas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Y que no debemos de pensar que cuando pasan estas cosas es porque esas personas eran peores que nosotros. Ahora, ese pensamiento, hermanos, es un pensamiento que por la gracia de Dios nosotros, si el Señor nos ayuda, ¿verdad? Es un pensamiento que debemos erradicar de nuestros corazones, de nuestras mentes. Porque el ser humano, hermanos, con su conciencia culpable, ¿verdad? El ser humano, aunque niegue a Dios, aunque una persona niegue a Dios, hermano, aunque una persona niegue a Dios, en el fondo de su corazón, su conciencia le dice y le señala de que un día Él le va a dar cuentas al Dios que lo creó, que la vida no es de Él, que la vida es un don, es algo prestado que Dios nos da y que un día vamos a dar cuenta de nuestra vida, de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Aunque la persona niegue a Dios, en el fondo sabe, su conciencia le dice y le declara que un día se va a presentar delante de Dios para dar cuenta de su vida. Entonces, ¿qué hace la religión, hermano? Porque ese es un pensamiento de la religión común en cualquier lugar del mundo, en cualquier época. La religión, ¿verdad? Lo que hace es que las personas nos comparemos unas con otras. Entonces yo me comparo con aquel y digo, yo soy mejor que aquel. Y entonces yo me siento, mírenme la seña, digo, yo soy mejor que aquel. Yo no hago lo que aquel hace. Y claro, imagínense, buscamos una persona de esas que son re malas, ¿verdad? Dijéramos, y yo me comparo, usted se compara con ese y dice, no hombre, si yo soy mucho mejor persona que él. Y entonces una manera en que uno se siente bien, ¿verdad? Como diciendo, no soy tan malo como aquel, Dios tiene que tener misericordia de mí. Ese es un proceso que ocurre en la mente de las personas, y la religión refuerza eso. Y la mala enseñanza aún de la palabra refuerza eso. Eso era lo que pensaban los judíos, los israelitas. Ellos perdieron la visión. Ellos perdieron la visión que Dios les había dado de muchas maneras, pero les había dado a través de los salmos. Pero desde que el Señor llamó a Abraham, ¿verdad?, el padre de Israel, Él le dijo, te voy a bendecir para que tú seas bendición entre todas las familias de la tierra. Le dijo el Señor a Abraham. Y los salmos, como hemos cantado esta mañana, dice, te bendeciré entre las naciones, entre los pueblos te alabarán, los pueblos cantarán tus maravillas, las naciones cantarán a tu gloria. Pero ¿cómo va a pasar eso? A través del testimonio de nosotros, llevando el testimonio de Jesús a las naciones que no lo conocen, para que lo alaben las naciones a Él. Pero ¿qué decían los que vivían en Jerusalén? ¿Qué decían los judíos acerca de los gentiles? Decía, los gentiles son perritos, decían. Menospreciaban a las personas porque ellos se sentían superiores. Qué terrible, hermano. Eso es algo que debemos de pedirle a Dios, porque nosotros no estamos exentos de esto. A no menospreciar a ninguna persona, sino que al contrario, hacer canales de Dios para todo tipo de personas, porque para eso el Señor nos ha llamado. Entonces ellos menospreciaban a las personas.
Pero hermano, los accidentes no deben de ser vistos como castigos por el pecado. Fíjese, voy a repetir, los accidentes no deben de ser vistos. A veces, sí, es que somos terribles nosotros, hermano, porque no pensamos con la Biblia, sino que pensamos a saber con qué. Bueno, con lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si a veces, digamos, nos tropezamos y nos golpeamos y, digamos, un hijo, ¿verdad? Ya viste, le dice el papá, ya te está castigando Dios, le dice, por desobediente. Así somos todos nosotros. Es lo natural, ¿verdad, hermano? No nunca ha dicho eso usted. Que te parte un rayo, le dice, que te parte un tren, ya te va a castigar Dios. Y usamos a Dios, ¿verdad? Pero los accidentes, hermanos, no debemos de verlos como castigos por el pecado. Porque mire, en realidad, hermanos, el castigo no pertenece a este mundo. O otros, ¿verdad?, llevan esta misma idea a otro extremo y dicen, y piensan así, miren. Dicen, es que yo aquí en la tierra estoy pagando todos mis pecados, dicen otros. Mentiras. Eso no dice la Biblia, que aquí en la tierra vamos a pagar todos nuestros pecados. Eso es mentira, hermano. Eso es lo que algunos quisieran creer porque al decir eso estamos negando la enseñanza bíblica del castigo eterno. Pero el verdadero castigo es el castigo eterno. Esta tierra, hermano, a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar, pero es una tierra de misericordia. Es una tierra de gracia, porque Dios, mientras vivimos, tenemos la oportunidad de conocernos, de conocerlo. Y como dijo Jesús, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo, van a perecer de la misma manera. En esta tierra, aunque nos vaya mal en algún momento o nos pase alguna situación difícil, pero como sea, siempre la misericordia y la gracia de Dios está disponible para las personas. ¿No es cierto, hermano? Porque quizás cuando la persona enferma y está en el hospital, ese es el momento de más misericordia para llevarles el mensaje, y estando en esa situación, quizás ese corazón pueda responder a Dios. Entonces, en realidad, hermano, esta tierra, el castigo no pertenece a este mundo, sino al mundo venidero. El juicio eterno, hermano, el castigo eterno, eso sí es terrible. El lago de fuego, hermano, el lago de fuego, el infierno, donde el gusano no cansa de morder. Ese hoyo profundo, esa fosa profunda, como dice la Escritura, hermano, es algo terrible. No es cierto que en este mundo Dios castigue a los hombres por su pecado y nos premie a otros por nuestras buenas obras. No dice David, y dice el salmista en el Salmo 73, Asaf, dice, vi yo al impío, dice, sumamente enaltecido, y se extendía como laurel verde. Y no dejaba esto perplejo al salmista durante un tiempo, hasta que él entró al santuario, como dice el Salmo 73. Porque no es cierto que en este mundo mucha gente que hace el mal le va bien. Este no es el mundo el castigo no pertenece a este mundo. Muchas personas les va súper bien y siendo tan malos y haciendo tan mal, y les va bien, porque el castigo pertenece al mundo venidero y se refiere al infierno. Entonces los accidentes no debemos de verlo como castigos. Entonces debemos de cuidarnos, hermanos, de no tener estos pensamientos moralistas, ¿verdad? Y en vez de compararnos con los demás, debemos de compararnos con el estándar de Dios, con el Dios santo y su estándar. Debemos de compararnos con su palabra, debemos compararnos con sus leyes, con los 10 mandamientos. Ese debe de ser nuestro estándar, ese debe de ser nuestro punto de comparación. Nunca estarnos comparando con las demás personas. Es lo que Jesús les está diciendo. No piensen que ustedes son mejores que esos que murieron allí. No, si ustedes no se arrepienten, les dice, ustedes les va a pasar lo mismo, van a perecer de igual manera.
La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La Biblia dice que todos los hombres somos igualmente pecadores, o sea, todo el ser humano, hombre y mujer, grandes y pequeños, todos somos igualmente pecadores delante de Dios. Y no hay ninguno que pueda decir que es mejor que el otro. Es lo que Jesús está enseñando, es lo que Jesús está diciendo. Porque si nosotros pensamos así, nos vamos a privar de la oportunidad y de darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador. Vamos a pensar que porque somos mejor que aquel, entonces merecemos el cielo. Pero el pecado lo heredamos, y lo heredamos de nuestros padres. Cada persona nace recibiendo la naturaleza corrupta, caída de sus papás. Todo el que nace de mujer nace pecador y lo demuestra posteriormente con sus actitudes y sus obras. Desde muy pequeño, los niños demuestran el estado de su corazón a través de sus actitudes y muchas cosas que no tenemos tiempo para mencionar. Pero hermanos, Jesús, si usted vuelve allá a Lucas 13, Jesús está haciendo el llamado que hace el Evangelio. Jesús está llamando aquí a las personas estas a las que Él les está hablando y les llama al arrepentimiento. Arrepentíos, le dice. Es la única solución, es la única manera en que una persona en realidad puede huir del juicio de Dios y de la destrucción repentina. Solo hay una manera en que las personas pueden huir de su destrucción eterna, y es arrepintiéndose de sus pecados. No hay otro camino de salvación, no hay otra manera en que una persona pueda huir de la destrucción repentina. Porque Jesús está diciendo, todos ustedes van a ser destruidos repentinamente a menos que se arrepientan. Solamente aquellos que se arrepienten van a huir, van a escapar de la destrucción repentina. Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, Jesús en Mateo 25, velad, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros conocemos la doctrina de la segunda venida, la enseñanza de la Biblia que Jesús va a regresar por segunda vez. Y la Biblia dice que cuando Él regrese, entonces las personas en el mundo van a decir paz y seguridad, van a decir, ahora sí se compuso el mundo. Y entonces cuando digan eso, dice la Biblia, entonces va a venir el quebranto de repente. Entonces dice, va a venir destrucción repentina sobre todo el mundo. Sobre todo el mundo. Y cada persona que no ha respondido positivamente al Evangelio, al llamado del Evangelio, entonces va a perecer de una manera o de otra. Quisiera que leyeran conmigo este versículo, por lo menos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Jesús nos llama a todos al arrepentimiento como única solución. Solo el Evangelio puede darnos lo que necesitamos. La religión solo hace que las personas se consideren mejor que los demás, pero eso no los liberta, no los va a ayudar en nada. Pero hermanos, estamos hablando del significado de la vida. La vida es la oportunidad que se nos da. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos arrepentirnos, y somos privilegiados al tenerla. Yo no sé esta mañana, usted está aquí esta mañana, y esta es imagínese una oportunidad que Dios le está dando, para que usted pueda responder al llamado del Evangelio, al llamado de Jesús, que dice arrepiéntete. Arrepiéntete, y arrepentirse es un cambio radical de actitud, un cambio radical de vida.
es un giro de 180 grados, es un cambio radical de dirección en la vida, de una vida alejada de Dios y sin Dios a una vida cerca de Dios, a una vida con Dios. Y ese arrepentimiento lo experimentamos a través de la fe en Jesús, la fe en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él murió por nosotros en la cruz. Él murió sustituyéndonos en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él murió para pagar, para que nosotros podamos recibir el perdón y arrepentirnos ahora. Ya Jesús dijo: hecho está, dijo Jesús. La obra se consumó, la obra se completó. Ahora responde, dice el Señor. Ven a mí, yo no te acuso, yo sé quién tú eres. Yo no espero que tú hagas algo antes que cambies. No, que vengas a mí con sinceridad. Es todo lo que el Señor espera. Pero Hechos 17:30, mire, dice: pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque está hablando de la adoración a ídolos, a dioses falsos, está hablando de las religiones falsas, los versículos anteriores. Pablo está predicando a los de Atenas ahí en ese pasaje, y él les dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esa ignorancia. Ahora, dice, Dios nos manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué, hermanos? A que se arrepientan, a que nos arrepintamos, a que vengamos a Dios con un corazón humilde y necesitado, que reconozcamos nuestra necesidad del Salvador. Eso es lo que Él nada más nos pide, que vengamos a Él arrepentidos. Todos, dice Jesús, pereceréis bajo el juicio de Dios, y todos pereceremos a menos, dice, que nos arrepintamos. Pero lo último que quisiera que viéramos es que Jesús, hermanos, les dice una parábola, y esto nos amplía el significado de la vida. Vivimos, es la oportunidad para nuestra salvación, para nuestro arrepentimiento, para que vengamos a Dios en esta vida que Él nos concede, para que vivamos una vida con Dios. Él nos da la vida, nos la presta, y Él nos dice que mientras nos da la vida, Él nos manda que nos arrepintamos. Ese es el significado de la vida. ¿Para qué existimos? Existimos para que podamos abrazar la salvación. Es el chance que el Señor nos da en este mundo, en esta tierra, de poder heredar la vida eterna, de poder heredar la salvación eterna. Dios nos da ese privilegio, hermano. Y usted que está aquí, si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, esta mañana es una linda oportunidad. Dios lo ha traído esta mañana aquí para que usted venga a Él y diga: Señor, yo me arrepiento, ya no quiero vivir de la misma manera, quiero vivir una vida nueva, y solo tú puedes hacer eso en mi vida, yo no lo puedo hacer. Yo no soy mejor que fulano, no soy mejor que sutana, no soy mejor que nadie. Yo te necesito, Dios. Yo te necesito tu perdón, necesito tu amor, necesito que tú vengas a mi vida y tomes control de ella. Pero miren lo que dijo Jesús en la parábola. Bueno, ya la leímos, ¿verdad? Dice que un hombre que tenía un terreno, una propiedad, y que tenía una higuera plantada en una viña, ¿verdad? Había venido 3 años ya, por 3 años, era la tercera vez que venía este hombre a buscar fruto, a buscar un higo en la higuera, y no había encontrado nada. 3 veces había venido. Pero esto también nos dice que es mentira que la tercera sea la vencida, hermano, ¿verdad? Es mentira que la tercera sea la vencida, amados hermanos. Tal vez le da consuelo eso a alguien esta mañana, porque como uno agarra esas ideas, no, si ya me dieron 3 chances, ya un cuarto ya no hay. Bueno, a esta le dieron 4, un cuarto chance, ¿verdad? Entonces dice que 3 años, y entonces él le dice a su jardinero, al viñador,
¿verdad? A su empleado le dice este dueño de esta hacienda, le dice, mira, le dice, ya me cansé, corta esta viña, corta esta higuera, porque es inútil, porque solo está inutilizando la tierra, está aquí por gusto. Entonces, le dice el viñador, le dice, no, le dice, dame chance otro año. Fíjese el corazón del viñador, porque es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotros. Porque Él no está hablando aquí de plantas, sino de quiénes, hermano, de nosotros. Él está hablando de personas aquí. La higuera es usted. La viña, dijéramos, es la iglesia. Y los viñadores, los pastores, los líderes. Algunos pastores que van, cortala ya, Señor. Era mucho chance le dimos. Pero mire, este viñador dice, no, le dice, dame chance otro año. Deja que yo le siga compartiendo la palabra. No, no le dijo así, ¿verdad? Deja que yo le siga ministrando. No, dice, deja que yo siga cavando alrededor de ella y la abone y la cuide y haga esto, haga lo otro. Dame otro año. Y si no diera fruto, entonces la cortas. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que sin fruto, fíjese bien, sin fruto, la vida pierde totalmente su significado. Sin fruto, la vida pierde totalmente su significado y nos volvemos sin propósito, sin valor. Dice, ¿por qué inutiliza la tierra? Solo una persona sin fruto en este mundo, solo es un estorbo, pudiéramos decir, de las palabras de Jesús. Si no damos fruto, debemos comprender que estamos siendo inútiles y que en cualquier momento podemos ser cortados. Y si no hemos sido cortados, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la bondad de Dios. Lo que Jesús le estaba diciendo a esta gente. Si ustedes todavía están aquí, si a ustedes no les ha pasado a lo que les pasó a los 18 que murieron en la tierra, en la torre de Siloé, si ustedes todavía están aquí es porque Dios les está dando oportunidad de que se arrepientan y que tengan una vida fructífera. Que se arrepientan de tener una vida inútil, de tener una vida infructuosa. Que se arrepientan de vivir una vida sin Dios, sin significado verdadero. Y que puedan entonces vivir una vida para Dios, una vida para dar frutos para Él. Porque Jesús dijo en Juan, ¿verdad? En la parábola de la vid y los pámpanos, en el versículo 8. Si usted puede leer ese versículo 8 de Juan 15. El pensamiento divino es que si somos infructuosos en la tierra, es justo que seamos cortados. Ese es el pensamiento divino. Que si somos infructuosos en la tierra, es justo que seamos cortados. Eso es lo que Jesús está diciendo. Porque en Juan 15, versículo 8, Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi Padre es honrado, es adorado, es glorificado cuando tú llevas mucho fruto, no solo poquito fruto, pero mucho fruto. Y esa parábola nos enseña a llevar fruto, a llevar más fruto y a llevar mucho fruto. Pero cuando una persona no lleva fruto, entonces se vuelve realmente inútil, dice Jesús. ¿Por qué va a inutilizar la tierra? Solo está consumiendo cosas, pero no está produciendo nada. Es lo que Jesús está diciendo. Ahora, para concluir, debemos de pensar en el fruto. ¿Qué es entonces el fruto? ¿Cómo puedo dar fruto? Dirá alguien.
¿A qué se refiere el fruto? Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Filipenses, en el capítulo 1, Pablo está preso, acuérdense, Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel, él está preso y algunos pensaban que Pablo ya no iba a salir, que Pablo iba a morir ahí en la cárcel quizás. Pero Pablo en el versículo 24, 25 y 26 del capítulo 1, él le dice estas palabras. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermano? Bueno, Pablo está diciendo que él estaba seguro que él no se iba a morir todavía. ¿Y cómo es que Pablo estaba tan seguro que iba a salir de la cárcel, que iba a estar otra vez con ellos y que no iba a morir? ¿Por qué estaba tan seguro él? ¿Por qué podemos estar nosotros tan seguros, hermanos, que quizás Dios nos dé algunos añitos más, hermano? Lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque Pablo decía, soy necesario en la obra de Dios. Soy necesario en el propósito de Dios. Y por eso Dios me tiene todavía aquí vivito y coleando. Soy necesario para ustedes, soy necesario para la iglesia, soy necesario en el propósito de Dios. Mi vida todavía tiene significado porque Dios todavía me quiere usar. Mi vida tiene significado porque Dios tiene un propósito conmigo y me quiere hacer útil para ustedes. Entonces mi vida tiene valor, mi vida tiene significado y no hay razón para pensar que ya se va a acabar, que ya va a ser cortada, porque me falta dar algún fruto más. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántos tienen todavía trabajo que hacer, hermano? Yo espero que todos levanten la mano, hermano. Todos tenemos trabajo que hacer, hermano. Por eso vamos a seguir con enfoque global, porque Dios nos ha dado una misión, un trabajo. Bueno, algunos tenemos comenzando en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, el vecindario, la iglesia, bueno, hasta lo último de la tierra. Pablo dice, mi vida tiene valor, tiene significado, y yo sé que no me puedo ir todavía, que voy a seguir. Entonces, hermanos, el fruto, hay dos grandes dimensiones del fruto, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. El primero tiene que ver con el carácter, ¿verdad?, de la persona. Gálatas capítulo 5 nos da una lista de 9 frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice, es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. 9 frutos, el carácter. Dios quiere que nuestro carácter sea transformado, hermano. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios, que demos fruto a través de una transformación, que los que somos impacientes aprendamos la paciencia, que los que somos desamorados aprendamos a amar, y así cada uno de estos frutos, que los que somos impulsivos aprendamos a tener templanza. Son frutos del Espíritu. Él quiere la transformación, que seamos fructíferos a través de la transformación de nuestro carácter, para que las personas vean su obra en nosotros. Y en eso es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Pero también, por ejemplo, en Colosenses, no sé si pudiéramos poner rápido Colosenses 1:10, pero si usted lo busca, hermanos, Colosenses 1:10, mire lo que dice acerca del fruto que debemos de dar. Dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto, dice, en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el fruto tiene que ver también con nuestras obras, con nuestro trabajo. Y quisiera que vieran en Filipenses capítulo 1, busquemos en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Dice, para que llevéis fruto en toda buena obra. Entonces el fruto tiene que ver también con nuestras obras, no solo con nuestro carácter, pero nuestras obras. Mire, Filipenses capítulo 1. Dice, llenos de frutos de justicia. Estoy leyendo Filipenses 1:11. El 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermano, el único fruto y las únicas obras que Dios recibe son las que son hechas por medio de Jesucristo. O sea, una vida que ha sido perdonada, una vida transformada, una vida regenerada. Esas obras de esa persona son las que Dios recibe como fruto. Dice, son por medio, frutos de justicia, porque hay obras muertas, dice la Biblia. Hay personas que hacen obras, pero la Biblia le llama obras muertas. No provienen de un corazón regenerado, entonces Dios no las recibe. Pero dice, estas obras de justicia son por medio de Jesucristo. Es cuando Dios ha transformado el corazón de una persona por medio del Evangelio. Es otra persona y entonces sus obras las hace y las dirige para la gloria de Dios. Y esas son las obras. El fruto es el carácter, pero las obras que hacemos por medio de Cristo, por causa del Evangelio de nuestro Señor. Y termino haciendo una mención para los líderes, para nosotros, los que tenemos responsabilidad de cuidar personas en la iglesia. Tenemos ministerios que hacer, como ese viñador, hermano. Mire ese viñador ahí. Dice, déjala, dame chance otro año. Yo voy a acabar alrededor de la higuera y voy a echarle abono y voy a trabajar todo este año. Dame otro año más. Hermanos amados, nosotros como pastores y como líderes, ustedes que sirven a otras personas, esta mañana pidámosle a Dios este corazón. ¿Qué les parece, hermano? Este corazón hacia las personas para servirles, porque todo nuestro trabajo, el trabajo pastoral, el trabajo de la iglesia, el trabajo de los ministerios de la iglesia, el fin último es, hermanos, que las personas puedan llevar fruto para Dios. Ese es el objetivo del trabajo del ministerio. Que nuestras vidas lleven fruto para Dios. Como Pablo le dice a Tito, que aprendan también los nuestros, les dice, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Leí Tito 3:14. O Filipenses 4:17, Pablo le dice a los filipenses, no es que busque dádivas, les dice. No, yo no estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El trabajo, hermanos, de la iglesia, el trabajo pastoral, el trabajo del liderazgo, el trabajo del ministerio de la iglesia es que las personas puedan dar fruto para Dios, que sean vidas llenas de los frutos de justicia, que sean transformadas y que sirvan a Dios. Hermanos, Dios nos ha dado una gran misión, ¿no es cierto? Nos ha dado una gran comisión y nos ha dicho, vayan hasta lo último de la tierra. Cumplan mi propósito. Trabajen en la empresa que yo les he dado. Esfuércense, pero llénense del Espíritu, dijo el Señor. Llénense del Espíritu Santo, porque entonces Él les va a dar el poder
para poder ir hasta lo último de la tierra. Sírvanme, dice el Señor, trabajen en mi viña y muestren un carácter misericordioso como el mío, está diciendo Jesús. Quítense ese pensamiento que son mejores que los demás. No, todos somos iguales delante de Dios. Hemos fallado todos y todos merecemos el juicio de Dios. Todos merecemos el castigo de Dios, pero Dios es misericordioso y nos da el don de la vida para que nos acerquemos a Él, para que vivamos para Él, para que le sirvamos a Él y para que vivamos para ayudar a otros, para que llevemos fruto, para que seamos transformados, para que trabajemos por el bien de otros, por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, y que seamos fructíferos. Hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos llenos de fruto de justicia, y que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, dijo el Señor. ¿Cuántos queremos orar esta mañana, hermanos? Vamos a orar un momento. Vamos a venir delante del Señor.